Hoy os vamos a hablar de... Al tierra. ¡No! Que yo no lo voy a hacer así medio Venga, Dolores. 1, 2, 3. Vamos a hablar de la Tierra. estimación científica de la Tierra. Las observaciones directas de los materiales terrestres proporcionan muy poca información de la estructura y composición del interior de la Tierra. La mayor parte de los métodos de observación son indirectos y se basan en la realización de mediciones de algunas propiedades físicas del planeta o en el estudio de rocas que se suponen similares a las que supuestamente constituyen el interior de la Tierra, como es el caso de los meteoritos. También se llevan a cabo ensayos de laboratorio que intentan reproducir las condiciones reinantes en el interior de la Tierra. El estudio de las ondas sísmicas, que es el método indirecto que aporta más datos sobre la estructura y composición del interior de la Tierra. Las ondas sísmicas, ondas P primarias, comprimen y expanden el material que atraviesan en la misma dirección de propagación. Ondas S secundarias, deforman las partículas de material que atraviesan. Y ondas superficiales, que son las más lentas, se forman cuando las ondas sísmicas alcanzan la superficie. Terremotos y ondas sísmicas. La energía generada por los terremotos o explosiones subterráneas artificiales y controladas viajan en forma de vibraciones y es lo que llamamos ondas sísmicas. Estas se transmiten en todas direcciones desde el punto en que se producen y pueden atravesar completamente la Tierra. Al atravesar la Tierra, las ondas sísmicas experimentan varias variaciones medibles. Los geólogos miden el tiempo que tardan en llegar las ondas sísmicas desde el origen del seísmo hasta los instrumentos de medición, que son los sismógrafos. El registro de las ondas queda reflejado en un gráfico denominado sismograma. Estructura de la Tierra. Las mediciones llevadas a cabo por los geólogos muestran irregularidades en los tiempos que tardan en desplazarse las ondas sísmicas. Esto se llama cambios en su velocidad y en su trayectoria. A estas variaciones bruscas se les denomina discontinuidades y, como se detectan igualmente desde todos los puntos del planeta, indican que la Tierra presenta una estructura en capas. Las capas de la Tierra. Capas de la Tierra. Se distinguen distintas zonas. El núcleo, que es la parte más interna de la Tierra y se divide en dos partes. El núcleo interno, que su centro es sólido y por la presión en la que está sometido. El núcleo externo, que se comporta como un líquido que crea un efecto de dinamo que genera el campo magnético de la Tierra. El manto es la capa intermedia de la Tierra y se divide en zona baja del manto, zona de transición del manto y manto superior, que se cree que está constituido por minerales ricos en hierro y magnesio. La corteza, la capa más superficial del planeta. Hay dos tipos de corteza, la corteza continental y la corteza oceánica. Discontinuidades. Discontinuidad, corteza, manto o de Mohs. Discontinuidades. Discontinuidad, corteza, manto o de Mohs. Es una zona en la que se detecta un cambio en la velocidad de las ondas P y S a unos 30-40 km bajo los continentes. Es el límite entre la corteza y el manto. Discontinuidad de los 630 km. Señala el límite entre el manto superior y el inferior. Discontinuidad de Gutenberg, situada a 2.900 km de profundidad. Señala un límite en el que las ondas P bajan bruscamente de velocidad y las S desaparecen de los registros. Divisiones dinámicas de la Tierra. Se puede establecer la estructura de la Tierra considerando el comportamiento mecánico de los materiales de su interior. Los datos obtenidos también revelan una disposición en capas. Es la capa exterior de naturaleza dura, rígida y quebradiza. Podría corresponder con la corteza y la parte superior del manto. La mesosfera está por debajo de la zona anterior y constituye el resto del manto. Es plástica y se puede deformar. La endosfera se correspondería con el núcleo geoquímico. La dinámica del manto y el núcleo. Según los estudios más recientes, se considera que todo el manto es sólido pero muy plástico, de manera que permite un lento flujo de materiales a través de sus rocas en dos direcciones. En zonas de subducción, grandes fragmentos de litosfera oceánica fría se introducen en el manto superior, hasta la base del manto donde se acumulan y se esparcen hasta zonas más calientes. En las zonas de límite núcleo-manto, donde el calor procedente del núcleo es más intenso y grandes masas de estas rocas se funden parcialmente y adquieren flotabilidad. Tipos de rocas. Rocas sedimentarias. Son depósitos de ríos, viento y glaciares. Rocas metamórficas. Se originan por transformación de rocas preexistentes debido a un aumento de presión o de temperatura. Rocas ígneas. Se originan en el interior de la Tierra a grandes presiones y elevadas temperaturas. Se solidifican en el interior y se denominan plutónicas. O si se solidifican en el exterior, se denominan rocas volcánicas. Teorías anteriores a la tectónica de placas. Wegener publicó la teoría de la derivada continental, que su hipótesis Teorías anteriores a la tectónica de placas. Wegener publicó la teoría de la deriva continental,
Su hipótesis tuvo la originalidad de plantear que los continentes estuvieron reunidos en el pasado en un continente denominado Pangea. Este continente se fracturó en pequeños continentes que se separaron unos de otros hasta la posición que ocupan en la actualidad. Aportó pruebas importantes, como que las cadenas montañosas jóvenes que conocemos hoy en día tienen una continuidad, como las montañas rocosas, los Andes, los Alpes y el Himalaya. Las cadenas antiguas las encontramos separadas en 2 o más continentes, como consecuencia de la ruptura del Pangea. La existencia de fósiles animales terrestres en 2 continentes hoy en día separados. La existencia de depósitos glaciares en la misma época situados en la actualidad en distintos continentes de zonas cálidas. El punto más débil de su teoría fue el intento de explicar las fuerzas que movían los continentes. En 1960, una nueva teoría llegó, que era la tectónica de placas, y cada vez se fueron descubriendo más evidencias que la apoyaban. Con el tiempo, esta teoría se ha enriquecido de tal manera que muy pocos científicos dudan de su validez. La tectónica de placas. La Tierra está dividida en una serie de fragmentos rígidos denominados placas litosféricas. Las placas litosféricas no son estáticas, sino que cambian continuamente de tamaño, forma y posición. Esta dinámica litosférica produce roces y empujes entre las placas que desencadenan los diferentes procesos geológicos. La Tierra está dividida en 14 placas. Hay placas que están formadas exclusivamente por litosfera oceánica. Sin embargo, las más comunes es que los bordes de las placas se mueven unos con respecto a la otra. Los límites o bordes de 2 placas que chocan se denominan bordes convergentes o destructivos. Los límites o bordes de 2 placas que se separan se llaman bordes divergentes o constructivos. Los límites o bordes de 2 placas que se deslizan lateralmente entre sí reciben el nombre de bordes en movimiento lateral o pasivo. Los bordes convergentes son los bordes que forman el límite entre 2 placas que se aproximan y se empujan. En casi todos los casos, una de las placas se introduce debajo de la otra y acaba fundiéndose, es decir, subduce. En este tipo de bordes se destruye la litosfera. Por esta razón, estas zonas se llaman también bordes destructivos. Los choques entre placas originan la elevación y formación de cadenas montañosas u orógenos. Además, se origina la mayor parte de los terremotos y volcanes de la Tierra. Tipos de convergencia. Convergencia entre 2 placas de litosfera oceánica. La placa más densa subduce con facilidad en el manto. Hay pocos terremotos fuertes, pero sí un gran vulcanismo submarino muy intenso, cuyos materiales salen al exterior. A lo largo de una región paralela al borde convergente forman arcos insulares, como por ejemplo el de Japón y Filipinas. Convergencia entre una placa de litosfera oceánica y otra de litosfera continental. La litosfera oceánica más densa se introduce bajo la continental, generando una cadena montañosa paralela al borde convergente. El rozamiento de ambas placas hace que los terremotos y el magnetismo sean muy frecuentes. Las cordilleras de los Andes son un ejemplo. Convergencia entre 2 placas de litosfera continental. Al colisionar 2 placas de litosfera continental, Convergencia entre 2 placas de litosfera continental. Al colisionar 2 placas de litosfera continental, una vez subducida la litosfera oceánica existente entre ellas, ninguna penetra en el manto debido a su baja densidad, produciendo la elevación y deformación de la zona. Las cordilleras que se originan de esta forma se llaman orógenos de colisión. Representativas de este tipo son el Himalaya y los Pirineos. Bordes divergentes. El movimiento de 2 placas que se separan abre fracturas entre ambas, que son rellenadas continuamente por rocas fundidas procedentes del manto superior. Cuando estos materiales fundidos llegan a la superficie, se solidifican y forman fragmentos de nueva litosfera, también llamados bordes constructivos. Son zonas con un intenso vulcanismo. Bordes con movimiento lateral. Separan placas que se deslizan lateralmente con una respecto de la otra. En realidad se trata de fracturas llamadas fallas transformantes. Como de estos bordes no crea ni se destruye litosfera, se denominan bordes pasivos. Son zonas muy inestables con abundantes terremotos. Las pruebas de la tectónica de placas. La coincidencia de líneas de costa entre distintos continentes. Queda claro, sobre todo cuando se ajustan, en vez de las líneas de costa actuales, los bordes que delimitan la plataforma continental. Son África y Sudamérica un ejemplo. La coincidencia de formaciones rocosas en continentes lejanos. Esta coincidencia corresponde a rocas con más de 100.000 millones de años de edad, tiempo en el que comenzó la separación del primitivo continente Pangea. La continuidad y la separación de ciertas cadenas montañosas.
Cadenas montañosas antiguas presentan grandes interrupciones y solamente se pueden apreciar las pruebas paleoclimáticas. Hace unos 300 millones de años se produjo una gran glaciación, cuya existencia se ha identificado por los depósitos que dejaron los antiguos glaciares y cuyos estratos se han encontrado en varios continentes. Y las pruebas paleontológicas. La existencia de fósiles en masas de tierras actualmente separadas y que en el pasado pertenecieron a la misma masa continental. El paleomagnetismo. Se ha comprobado que el campo magnético terrestre ha variado a lo largo del tiempo. Los minerales de hierro que contienen las lavas de los volcanes se orientan según el campo magnético. Cuando la lava se enfría, esos minerales quedan orientados según la posición del polo magnético del momento, de manera que indican la dirección del campo magnético terrestre en el momento de su magnetización. Medida de desplazamiento de los continentes. Las técnicas actuales de medición mediante la utilización de satélites han resultado ser un recurso muy importante para probar la movilidad continental. Se ha comprobado que los continentes se separan unos de otros a velocidades distintas en cada caso, pero en el orden de varios centímetros año. Distribución global de los volcanes y terremotos. Los terremotos y volcanes se distribuyen en la Tierra en bandas muy definidas. Tal distribución coincide plenamente con los límites de las placas, especialmente con los bordes que subducen. Aumento del espesor de los sedimentos de los fondos oceánicos. En el centro de los océanos, cerca de las dorsales, hay una ausencia de sedimentos. Por el contrario, el espesor de los sedimentos es máximo cerca de los bordes continentales. Esto parece demostrar que se crea nueva corteza oceánica y las cuencas marinas se van abriendo. Edad de la corteza oceánica. La edad de la corteza continental es mucho mayor que la de la corteza oceánica, lo que hace pensar en una renovación permanente de la corteza oceánica entre las dorsales, donde se forma, y las zonas de solución, donde desaparece. Bandeado magnético del fondo oceánico. Es una de las pruebas más importantes del crecimiento y desplazamiento de la corteza oceánica. Se conoce que periódicamente el campo magnético de la Tierra se debilita hasta desaparecer, pero luego... Bandeado magnético del fondo oceánico. Es una de las pruebas más importantes del crecimiento y desplazamiento de la corteza oceánica. Se conoce que periódicamente el campo magnético de la Tierra se debilita hasta desaparecer para luego volver a generarse, pero con la polaridad invertida. Es decir, periódicamente el polo norte coincide con el norte geográfico y a continuación se invierte coincidiendo el polo sur magnético con el polo norte geográfico. Estas inversiones hacen que los minerales magnéticos del magma que produce en las dorsales se orienten según el polo magnético del momento y así se queda orientado al enfriarse. El suelo del océano parece de esta manera en bandas magnéticas. El bandeado es simétrico a partir de las dorsales.